Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. En la lista de vídeos hay algo así como 107 vídeos, mucho menos que las aplicaciones que tengo. Aplicaciones tengo 221. No a todas las aplicaciones le he hecho vídeo. Algunos que tengo aquí en la lista esta, hay esos programas que son CatScript, otros KVC, otros son... la mayoría son ejecutables. Y de todos esos ejecutables, tengo algo así como 221 ejecutables, entre ejecutables y ya digo, y script, no todos tienen vídeo, como es natural. Este programa se empezó a diseñar en la Release 16, cuando estaba yo trabajando en Tablada y tenía como compañeros a Mari Carmen Ramón y a Fernando Sariego. Release 16 Servipack 4, 2008. Y intentaba resolver los problemas que en ese momento la Release 16 no era capaz de resolver. Vamos a ver cuáles eran. Si queríamos crear puntos de forma euclídea y repetir esos puntos varias veces, caso por ejemplo, imaginar que queremos crear la cadena de una bicicleta que está creada por una curva, y los segmentos entre cada curva son una distancia euclídea, porque es el parámetro que tiene el eslabón. ¿Vale? Pues en ese caso, por ejemplo, de crear puntos de forma euclídea, de forma repetitiva, no lo tiene el CATIA V5R16, ni el 27, ni la R27, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa nos hacía? Era que empezábamos a crear puntos, pero no se sabía la longitud que tenía la curva, y mucho menos cuando queríamos puntos para poner en una curva taladros, y queríamos saber cuántos taladros podíamos poner, sabiendo que la distancia aproximada de entre cada taladro es de, por ejemplo, de 20 milímetros, pues eso tampoco lo hacía. Tenías que hacer cálculo a mano y hacer un montón de cosas, cortar la curva para que la curva empezara y terminara en el primero y último punto. Es decir, un follón, que eso no lo hacía, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ahora mismo en la Release 27 intentamos hacer puntos euclideas y repetirlo? Vamos a verlo que no lo hace. Vamos a crear puntos en una curva. ¿Puntos en qué curva? Mire usted, en esta que es un sketcher, y me dice que lo puedes hacer en distancia a un curva, longitud y tal. Digo, no, yo quiero euclidea, ya no me deja nada más que le diga la longitud. En la euclidea nada más que la longitud. Bueno, pues hasta ahí hemos llegado, vale. Le digo 80 milímetros y le digo cuál es su punto extremo. Él coge como inicio el inicio de la curva y cuál es el punto por defecto a partir del cual va a crear los puntos. Le digo, pues mire usted, quiero que los cree usted a partir de este punto. Dice 80, ahí lo veis, claramente 80 en forma euclídea. No aparece la G en la recta, ¿vale? O euclídea. Repítame usted esto, es decir, 80 por 80, 80, 80. No, va a ser que no. ¿Cómo que va a ser que no? Vamos a ver. Instancia, yo lo único que quiero es instancias de ese punto. Instancia de este punto 3, sin tocar a nada más. Le digo, ok, y ha puesto, si este es el punto primero que creo, el de 80, ha puesto puntos hacia adentro desde aquí hasta aquí. De tal forma que las fórmulas que tienen esto, si lo veis bien, esta fórmula de aquí es la longitud de la curva entre el punto 103 y el punto 97, que era el primero que yo he creado. Es decir, el primero que es el 103, que es el que ha creado, y el primero que yo elegí, el 97, y lo divide usted entre 4. Entre 4, sí, entre 4 espacios. Usted lo que me ha pedido es 4 espacios, pero ya que yo le he pedido que repita la instancia. No, yo lo que hago es dividir la curva entre este punto y y pongo los puntos necesarios en eso. Pues no sé dónde la ha puesto usted esa especificación, se os ha inventado. Veamos qué hace este programa. Cuando arranca el programa, lo primero que hace es crearse un geometrical set, que en principio, si estamos activados la opción de geodésica, nos dice que es geodésica, y nos pone aquí un parámetro de longitud que va a ir a rellenar en función de la longitud de la curva que elijamos, ¿vale? Entonces aquí están los botones
Primero hay que elegir la curva, después los puntos de inicio y punto final, si es que lo necesitamos, después las opciones que queramos, ¿vale? Vamos a ir viendo paso por paso. Vamos a coger una curva más complicada, no la plana, sino vamos a coger esta curva, que es curva, una spline en 3 dimensiones, es decir, que no está apoyada en ningún plano ni en ninguna superficie. Vamos a obtener también líneas normales, planos normales podemos obtenerlo también, y líneas normales, que Katia no lo tiene, la opción de poner líneas normales, y mucho menos en una curva que no es plana. A esa no es capaz de ponérselo de ninguna de las formas, de forma directa, un programa, un comando que haga líneas normales a una curva de 3 dimensiones. Vamos a ver cómo funciona. Elegimos la curva y damos primero la curva, primero el elemento y después damos al botón. Y nos identifica que dice, es una curva no plana. Para hacer línea tiene usted que activar la opción plano osculador y la activa, ¿vale? ¿De acuerdo? Activaremos también la opción plano, la opción de línea. En este caso, vamos a poner línea que tenga, por ejemplo, 25 milímetros desde 0 a 25 milímetros. Vamos a elegir también el punto de inicio. Pues el punto de inicio es este. Aquí ya nos dice que esta curva, la distancia que tiene la curva, es 573,7183. Si elegimos el punto de inicio, ya nos canta, ve usted, la longitud de la curva se la queda a usted desde este punto al otro, al final, con 400 y pico de milímetros. Si la opción es que va a poner usted simplemente 2, la mitad de eso, cada distancia real, será a este valor. Va cantando las cosas que están sucediendo. Vamos a definirle punto final. Vamos a definir el punto final que sea este. Punto final. El punto final es este. Podemos ponerle identificación de puntos, porque por ejemplo, nuestros puntos van a servir para, no sé, para puntos de visualización de la set tracker o algo así. Bueno, pues le podemos poner también que identifique los puntos. No se lo vamos a poner de momento, ¿vale? Ya tenemos esto. Ahora que podemos decir, mire usted, yo es que entre este punto y este quiero poner punto a una distancia aproximada distancia aproximada de 45 milímetros. Y cuando le doy a intro me dice, pues mire usted, para esa distancia aproximada, su distancia real va a ser 47. Ha obtenido el número de puntos que le corresponde para poner más o menos a 45 la distancia que yo quiero. Una vez que tenemos esto, podemos decirle que sea euclídea o geodésica y le damos a OK. Al darle OK, empieza a crear puntos y ya lo ha terminado. Le damos a salir y nos ha creado aquí una serie de puntos y de líneas normales. De líneas normales, para eso ha tenido que crear el plano osculador, sí o sí. El plano osculador tiene que crearlo, pero lo crea su plano osculador, lo deja en No Show, y este plano, que como sabéis, es el plano que contiene para un segmento muy pequeño entre un punto y otro, es una curva plana, y esa curva plana contiene el plano osculador, que va osculando, va girando de acuerdo con la dirección de la curva. Esta geométrica set que ha creado es pseudo editable, no es editable del todo, en el sentido de que, por ejemplo, el número de puntos determina el número de puntos, no de espacios, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, siempre. El punto final lo pone siempre, ¿vale? En cualquier de las opciones, en el punto inicial no pone nada, pero en el final siempre lo pone. Vamos a suponer que queremos cambiar de 5 a 6. Para pequeños cambios, como por ejemplo de 5 a 6, lo hace bien. Es decir, como ha puesto uno más, simplemente lo retrae, lo tiene aquí puesto ahora, y esta distancia aquí es la misma que tiene esta, la misma, ¿vale? Pues, o sea, que lo admite bien. Y si le pusiéramos, en vez de 5 que tenía, 4, pues mire usted, lo que hace es que este punto a usted ya le sobra este punto y todos sus familiares, que son el plano osculador y la línea y tal, ¿vale? Entonces, esta es la opción que es semi-editable, no es que sea una cosa muy editable, pero ya lo tiene definido. Y esta longitud, pues está hecha por fórmula de acuerdo con este
con esto que hemos dicho, la longitud que hay en esta curva entre este punto y este. ¿Podría editarla? Sí, podríamos ir a la fórmula y cambiarle la fórmula y editarla. Vamos a ver otras opciones que tiene que no sea la de crear a una distancia deseada aproximada para que él ponga lo suyo. Vamos a decirle que queremos dar la distancia. Seleccionamos la curva primero, damos a este, le seleccionamos el punto de inicio, un punto que está fuera, le damos a punto de inicio y ya lo tiene, la longitud de la curva, o sea, la spline, dice aquí el nombre, perdón, del elemento seleccionado y vamos a decirle distancia y número. Distancia real, la que queremos, pues 48 milímetros en euclidea, ¿vale? Y número de puntos, vamos a ponerle que sean 5 puntos, de forma euclidea, ¿de acuerdo? No vamos a usar líneas, pero vamos a usar plano, por ejemplo, que no lo hemos visto antes. Aquí nos dice la suma de todo esto, 48 por 5 por 240, y tengo en cuenta que la longitud es 491, es decir, todo está aquí controlado. Le damos OK y crea los puntos que hemos dicho desde este hacia este lado a la distancia que le hemos dado. Claro, se queda en 240 milímetros. Y vamos a comprobar que evidentemente que son euclideas. Vamos a darle un punto, salimos de aquí y es euclidea, ¿vale? 48 euclideas, el siguiente 48 euclideas, no geodésica y lo divido porque a usted le caiga bien, no, euclideas, lo que le hemos dicho, con su parámetro, con su fórmula. Que si queremos que no sean euclideas de 48, sino que son de 52, pues euclidea de 52, ¿vale? Pero euclidea. ¿Quiero euclidea? Pues euclidea, no me ponga usted la primera euclidea, la segunda, te lo pongo geodésica y divido, no. En caso de curva cerrada, evidentemente es necesario definir un punto de inicio, no porque el programa lo requiera, sino porque Katia no puede determinar dicho punto en una curva cerrada. Normalmente cuando eliges una curva cerrada, él por defecto te propone un punto que es de tipo extremum, con los parámetros graciosos de 1, 2, 3, pollito inglés. Y entonces con esos parámetros crea él un punto por defecto y dice, mira, este punto seguro que lo puedo poner al ponerle esas cosenos de vectores directores de la dirección, ¿vale? Entonces hace falta definir un punto de inicio, pero y evidentemente a ser cerrada ya no puede decirle euclidia, porque recordad que euclidia es como si en una curva es como si trazara un círculo desde este punto, por ejemplo, una euclidia de este punto traza un círculo y corta a la superficie, a la curva que queremos obtener el punto en ella, lo corta en dos partes. Y te dice Katia, pues yo no sé cuál de las dos soluciones es. Cuando es abierta, él dice, lo pongo hacia un lado, pero aquí no hay hacia ningún lado porque es una curva cerrada. Veamos cómo se comporta en una curva cerrada. Elegimos el círculo, que es y lo determina, dice, es una curva cerrada y necesita un punto de inicio. Le damos un punto de inicio sí o sí, decimos que es este punto, nos dice la longitud de la curva y podemos decirle geodésica y la distancia y el número. Por ejemplo, le decimos a 14 milímetros y le vamos a decir 6. Damos a OK y ha creado 6 puntos hacia ese lado. Lo queríamos hacia el otro e invertí hacia el otro, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el programa. Hasta la próxima.